Buenas tardes, mi nombre es María Verónica Fanhauser, soy artista plástica y docente, entre otras tantas cosas. Y hoy vengo a presentar este trabajo que nace desde una inquietud personal. Como artista y como docente me interesa pensar el arte no solo como un objeto artístico, sino como un lugar de tensión entre la historia que nos atraviesa y la contemporaneidad que habitamos. De hecho, en otras cátedras y otras materias he estado haciendo investigaciones que tienen que ver con enseñar arte en la contemporaneidad, en una estructura que pertenece a la modernidad, como las instituciones escolares. Este cruce, en medio de este cruce, ¿no?, de la contemporaneidad que habitamos y la historia que nos atraviesa, es donde ubico la poética de Carlos Alonso. La obra del artista encarna una tensión profunda entre lo que es memoria histórica y representación figurativa. Bueno, cuando yo me acerco a la obra de Carlos Alonso no lo hago solamente desde una distancia analítica fría, y digo no solamente porque para hacer el análisis de la obra yo hice un análisis semiótico de los distintos tipos de signos que aparecen. Hice un análisis pragmático, denotativo, connotativo. Me hice algunas anotaciones sobre estos signos que aparecen: ícono, símbolo e índice. Cuando el bebé está solo, simboliza a los niños huérfanos y hace referencia también al secuestro. Esto lo leo porque lo tengo acá en un cuadro. Me anoté también el tema de la percha, ícono, símbolo. El significado onírico de la percha es necesidad de tener todo bajo control. Simboliza la necesidad de orden, que estén tiradas en el piso. Habla de una pérdida de control. Me anoté también el tema del libro abierto, que significa el ser culto, el estudiante, implica la caída o la muerte de la cultura en ese momento. También hace referencia a la persecución ideológica. El zapato de taco, hay uno solo, simboliza a la mujer, al estar solo implica muerte, desaparición. Bueno, la cama matrimonial revuelta, que implica irrupción de la privacidad. Refuerzo, simboliza la idea de desaparición, bueno, que es ícono, símbolo, índice. Me anoté algunas cuestiones que sí, hice un análisis de estos distintos tipos de signo, pero no solo me acerqué desde ese lugar, sino que también me acerqué desde una experiencia de conmoción, ¿no? Yo siento que su pintura insiste en un arte que todavía puede ser un espacio para pensar lo real, incluso cuando esto real es tan doloroso como lo que cuenta Carlos Alonso en sus obras. La materia pictórica y la presencia del cuerpo operan además como mediadores de una experiencia colectiva herida, y esa presencia a mí me conmueve cada vez que lo observo. Yo elegí esta obra que pertenece a una serie que se llama Manos Anónimas, y que me resultó muy interesante para poder hacer este análisis y este abordaje. Bueno, desde mi mirada, la interpretación hegeliana lo que me ayuda es a comprender esta dimensión en la que la pintura de Alonso puede pensarse como una forma en la que el espíritu se hace presente a través de lo sensible. Para Hegel el arte es una etapa del espíritu absoluto que nos ofrece una forma sensible de verdad. Y aunque el filósofo habla de un fin del arte, en sentido histórico, filosófico, también reconoce la capacidad que tiene el arte para encarnar los conflictos espirituales y culturales. Me parece que Alonso eso lo hace muy bien. Para pensar esta obra dialogo con distintos marcos teóricos que no siempre coinciden, y
que justamente lo que me resulta interesante es la fricción que se produce. Elijo a Hegel, a Grinberg, Danto y Oliveras. Y a través de los autores me permiten mirar la obra desde la historia, la forma, la contemporaneidad y la experiencia ética del arte. A partir de ellos intento mostrar cómo la pintura de Alonso se inscribe en una fricción que es productiva entre la idea del arte como manifestación del espíritu histórico, la crítica formalista del modernismo, la narrativa post-histórica de Danto y las problemáticas que Olivera señala en torno a la institucionalización del arte y su relación con la experiencia social. Me parece que la obra de Alonso se inscribe muy bien en este análisis. Esta obra fue realizada en 1984 y condensa un momento histórico clave. Tiene que ver con el regreso del exilio, con el silencio social, con el trauma que todavía está abierto. No estamos frente a un documento, sino a una imagen que piensa la historia desde el dolor. Son cosas distintas. En Alonso la figuración no es nostalgia, es una decisión política, estética. El cuerpo, la materia, la figura aparecen como lenguajes que están cargados de memoria, y su pintura no describe, insiste, interpela, reclama una mirada responsable. Bueno, en la obra vemos un espacio doméstico devastado, que no es solamente una escena, ¿no? Es una estructura simbólica. Cada objeto, como decía con anterioridad, el bebé, los libros, la cama, los zapatos, está hablando de ausencia, de la presencia de la ausencia. Habla de violencia, de interrupción. La pintura construye conocimiento desde la sensibilidad. Si bien Danto nos libera de esta idea de una historia única del arte, y de ahí que la obra de Carlos Alonso no aparece como anacrónica, sino que es plenamente contemporánea, es una obra que no busca agradar, que incomoda, que duele, que hace pensar, ¿no? Y esto también es arte. A mí me conmueve pensar que después de lo que Danto llama el fin del arte, todavía quedan artistas que encuentran sentido a seguir creando y lo hacen desde un lugar consciente, sabiendo que la fuerza del arte ya no reside en la belleza, sino en esta posibilidad de hacer pensar, de volver a mirar lo humano cuando parece haberse perdido lo humano. Si bien Alonso no renuncia al rigor formal, tampoco se queda en la autonomía de la pintura. Él usa la forma con conciencia, pero la pone al servicio del testimonio. La pintura sigue siendo pintura, pero ya no alcanza con la pureza, ¿no? Grinberg sostiene que el modernismo exige atención al medio y a la autonomía de la obra, y que el arte debe reflexionar sobre sí mismo y sobre sus propios recursos expresivos. Acá hay una postura de Grinberg que me resulta tan potente como discutible. Cuando yo miro esta obra, Manos Anónimas, Alonso desafía y al mismo tiempo dialoga con esta herencia formalista. Si bien su pintura no renuncia a la composición rigurosa, que está muy presente, hay un manejo del color, un cuidado de la superficie. Él utiliza todos los recursos plásticos con una conciencia muy fuerte, y los utiliza para construir además un discurso testimonial, donde la forma no es el fin en sí mismo, sino que es un vehículo para el contenido. La obra de Alonso no es documento ni registro, es un testimonio sensible. Es una forma de saber que interpela y transforma, ¿no? Donde la realidad no se presenta como un conjunto de hechos objetivos,
sino como una construcción simbólica. Alonso no busca ilustrar la historia, él busca comprenderla. Desde el lenguaje visual, su obra además logra una síntesis entre el conocimiento racional y el conocimiento poético. La lectura de Olivera me permite pensar esta obra en términos de las dimensiones institucionales, experienciales y éticas, ¿no?, del arte actual. El rol de la audiencia, la politización del cuerpo. Su mirada me resulta además particularmente útil para leer a Alonso desde el presente, ya que ella habla de un arte que se mueve entre lo estético, lo político, lo conceptual, lo existencial. Es un arte que no puede entenderse solo desde la forma, sino desde la experiencia que produce. Y la obra de Alonso encarna esta condición contemporánea, no se encierra en la tradición ni la rechaza del todo, la usa para decir algo urgente, combina lo figurativo con lo simbólico. Alonso no solo muestra una herida, ¿no?, la transforma en una pregunta abierta sobre lo humano en un mundo saturado de imágenes. Bueno, cada vez que veo esta obra, Manos Anónimas, yo siento que el cuadro respira, ¿no?, que este silencio dice, que esta presencia de la ausencia dice, y ahí comprendo que el arte sigue siendo una forma de conocimiento, una manera de habitar el mundo con memoria, con conciencia y con sensibilidad. La verdad es que al poner en diálogo las ideas de los distintos autores, descubro una trama que es compleja, pero que resulta coherente en algún punto. Hegel me ofrece una filosofía del arte como manifestación simbólica del espíritu. Grinberg me recuerda la importancia de la forma y del medio. Danto me libera de esta idea de una historia única y me abre a la pluralidad. Y Oliveras me enseña a situar la obra en su contexto institucional, político y contemporáneo. La verdad es que desde esta perspectiva yo siento que la obra y la pintura de Carlos Alonso logra articular esas dimensiones de manera magistral. Su figuración se convierte en forma sensible de la memoria, como diría Hegel. La solvencia técnica sostiene la presencia material de la pintura, como destacaría Grinberg. Su inscripción en un campo plural post-histórico confirma la apertura del arte contemporáneo, en línea con Danto, y su compromiso con la esfera pública reafirma la dimensión ética del arte como plantea Oliveras.